Bueno, entonces vamos a arrancar con un caso particular que es la contaminación ambiental con cadmio. El cadmio, como saben, es un metal pesado que es de una gran toxicidad porque, como todos los metales pesados, es bioacumulable. Eh, y es un metal pesado que llega a los seres vivos fundamentalmente debido a la contaminación. Está presente en gran cantidad de residuos industriales, también están presentes trazas de cadmio en los fertilizantes, o sea que de alguna manera esto llega a las napas y como es soluble en agua, contamina fuertemente. Entonces, una técnica que se está utilizando cada vez más para de alguna forma remediar la contaminación es esta técnica que se conoce como fitorremediación. Y esto de fitorremediación quiere decir que se van a emplear vegetales que van a contribuir a, de alguna manera, a remover los contaminantes del suelo, del agua, ¿no? De algún medio que esté contaminado. Por ejemplo, esperen un cacho. Hay distintas formas por las cuales se llega a la fitorremediación, pero imaginemos que hay contaminantes en el suelo, que va a ser el caso que vamos a ver nosotros, entonces las raíces pueden absorber a esos metales pesados, a esos contaminantes, y, por ejemplo, pueden transformarlo, pueden quelarlo de alguna manera, transformarlo en un compuesto más estable que es insoluble en agua, por ejemplo. Eventualmente puede ser absorbido y llegar a las raíces, perdón, a las hojas, y eventualmente puede ser de alguna forma degradado. Pero de última, imaginemos que simplemente lo que se hace es acumularse en el tejido vegetal. Entonces eso ya es beneficioso porque después uno puede remover el tejido vegetal y lo que hizo fue sacar el contaminante del suelo. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver acá, ¿se entiende entonces la lógica de fitorremediación, esta técnica? Y lo que les quiero contar es un ensayo que se hizo para evaluar a un pasto, que es este que está acá, que tiene este nombre raro, Eromoclea, que es una variedad de césped que se quiere ver qué tan buena es para extraer el cadmio del suelo. ¿Sí? Es una variedad que acá en Argentina no se ha usado, se ha usado en otros países, entonces la idea es ver que también se adapte, que también remueve, cuál es su capacidad para remover cadmio de suelos contaminados. Bueno, entonces los investigadores que van a hacer un experimento. ¿Qué hacen? Toman 20 macetas, a esas macetas se las llenan con suelo homogéneo, todos tienen lo mismo, que es arena. En esas macetas se planta césped, o sea que tenemos 20 macetas en principio homogéneas. Pero acá viene el tratamiento. A cada maceta se le asigna una dosis de cadmio. Y tenemos una dosis de 60, otra de 120, ¿ven? Distintas dosis de cadmio. Esto es la concentración en miligramos de cadmio por kilo de suelo. Son 20 macetas, son 5 dosis, así que tenemos 4 macetas por dosis. ¿Vamos bien? Y la asignación obviamente es aleatoria. Y luego lo que se hace es, bueno, el pasto crece en condiciones normales y a los 36 días se cosecha y se separa por un lado las raíces y por otros lados, acá dice tallos, en realidad es la parte aérea de la planta, y se mide el contenido de cadmio acumulado. O sea, cuánto de cadmio encontramos en tallos y raíces que en principio no deberían tener nada, ¿no? Y la idea es ver quién tiene mayor capacidad, primero si absorbe y si la absorción de raíces y de tallos es similar y por eso se separa. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la propuesta. Acá tenemos los datos. Ven que tenemos las distintas dosis y ven que tenemos 4 datos, ¿no? Para cada dosis. Para la dosis de 60 vamos a tener 4 mediciones de tallo y 4 mediciones de raíz. Bueno, entonces, perdón, vuelvo un poquitito para atrás. Vamos a repasar cosas básicas
de todo lo que venimos viendo, pregunto yo si esto es un experimento o un estudio observacional, ¿qué dicen? Experimento. Perfecto, es un experimento. Tenemos una asignación de un tratamiento, ¿sí? Por lo tanto, si vemos diferencias entre las distintas macetas, la principal causa es la dosis de cadmio que le agregamos, ¿no? Porque en principio eran todas idénticas. Muy bien. ¿La unidad experimental cuál es? Cada maceta, una maceta con arena y césped. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la unidad experimental, que es la que va a recibir el tratamiento en forma aleatoria. Y ahora vamos a identificar dos tipos de variables. Vieron que en toda esta segunda parte de la materia estamos identificando como variable respuesta y la variable explicatoria, ¿no? Lo vimos en ANOVA la vez pasada. Y acá es lo mismo, y entonces pensemos la variable respuesta, que es la que responde, o que nosotros queremos ver si responde frente a cambios de la otra, ¿cuál sería? Contenido de cadmio acumulado. Perfecto. Pero fíjense, vuelvo un poquito acá, que tenemos dos valores de contenido de cadmio, el del tallo y el de la raíz. Entonces es como pensar que tenemos dos variables respuesta distintas. Ahora las vamos a analizar por separado, creo que vamos a empezar con tallo, pero esta es una variable de respuesta, ¿no? La concentración de cadmio en el tallo, otra es la raíz, y eventualmente yo podría sumar esto y tener como la concentración de cadmio de toda la planta. ¿Se entiende? Entonces, Profe, una consulta que va un poco a esto. Ya sé que no lo vimos, pero ¿existen modelos estadísticos para tratar las tres variables juntas? Tal vez en este caso no es tan obvio, pero recuerdo el caso del problema que hablaba del cáncer, que tenías, si el paciente tenía cáncer o no, si tenía antecedentes y medía una concentración. ¿Tenés alguna manera de ver y de relacionar todos los datos juntos? bueno, en general como que hay dos ramas dentro de la estadística. Una es la de los modelos estadísticos, que es lo que estamos viendo ahora, donde tenés una variable respuesta, una sola, y del otro lado del mostrador podés tener una o más de una variables explicatorias, ¿no? Entonces yo podría ver la concentración de cadmio en la planta en función de la dosis de cadmio, y capaz también cambiaba el riego, por ejemplo, distintas frecuencias de riego o distintos tipos de suelo. Todas esas son variables explicatorias, pero siempre modelando una variable de respuesta a la vez. Eso se llaman métodos univariados, que es todo lo que vimos nosotros. Y lo que para los que van a cursar bioestadística avanzada, vamos a ver eso como modelos muy complicados del lado de las explicatorias, pero siempre explicando una variable a la vez. Entonces, por ejemplo, yo acá vamos a hacer ahora un análisis para explicar qué le pasa al tallo en función del cadmio agregado, y otro modelo distinto, otro análisis para ver qué le pasa a la raíz en función de la dosis de cadmio. Sobre eso hay mucha estadística, mucha cuestión fina. Y después hay otra rama de la estadística que son los métodos multivariados. Y ahí metes todo, podés tener muchas variables respuestas, muchas explicatorias. Son métodos más groseros porque en general son más descriptivos, y la idea es ver cómo se mueve un conjunto de variables, ¿no? Sin tanto detalle como el que estamos viendo acá. Vieron que nosotros calculamos la magnitud del efecto, hacemos el tuque, cosas muy finitas. En cambio, de la otra manera, en general se ven patrones más generales. Claro, ahora se usa mucho Machine Learning para eso, si uno quiere de alguna forma encontrar patrones entre un conjunto de n variables y contra otro de m variables, digamos. Exacto, y lo que está pasando ahora, fíjense que todos los experimentos, lo que estamos viendo nosotros acá son pocos datos, ¿no? Porque estos datos dan un montón de trabajo. Uno dice, uy, son nada más que 20 macetas, pero es un montón de laburo obtener esta información, tiene un costo. Pero lo que está pasando ahora es que la forma de adquirir información es mucho más barata, no para este tipo de cosas, ¿no? Pero imagínense, Claro. con los celulares ahora se está obteniendo información, pero millones de datos de cada uno de nosotros, de cómo nos movilizamos, por dónde andamos, qué compramos. Y entonces ese volumen de información es imposible hacer un modelo univariado como estamos haciendo acá. Entonces ahí aparecen otras herramientas de métodos multivariados en Machine Learning, como decís vos, pero es para otro tipo de
de datos, ¿no? Es como que datos masivos, datos muy grandes, y no vamos a hacer el p-valor porque son millones de datos y todo nos va a dar significativo. Ahí necesitamos usar otras herramientas. Perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, entonces, variable de respuesta, ya dijimos que es la concentración de cadmio, ya sea en el tallo de la raíz, y la variable explicatoria, acá, ¿cuál sería? La que explica o que vamos a usar para predecir o para saber por qué varía la variable de respuesta. La capacidad de la planta. No, pero variable es algo bien concreto, algo que me diste. La concentración de cadmio que le puse a cada una de los grupos. Exactamente, esta va a ser la variable explicatoria. Entonces, fíjense que la variable respuesta es una variable cuantitativa y de hecho le vamos a pedir, como venimos pidiéndole a casi todas nuestras variables cuantitativas, que se comporten normalmente. ¿Se acuerdan? Perdón, Sí. una consulta. Si yo quiero expresarlo formalmente, diría que la variable explicativa es la dosis de cadmio en el suelo. Exacto, está acá, la dosis de cadmio agregado a cada maceta. Perfecto, gracias. Entonces les decía, la variable de respuesta es cuantitativa, es una variable aleatoria, porque fíjense que estos valores son impredecibles, yo los tengo una vez que mido recién. Y le vamos, como al ser una variable aleatoria, le vamos a exigir una distribución de probabilidades que va a ser la normal, como se imaginan. En cambio, esta variable, que es la variable explicatoria, es cuantitativa, ¿ven? Son números, tiene que ser cuantitativa, pero no es aleatoria. Estos valores no es que yo al azar, que yo no sabía qué iba a pasar, etcétera. Yo decidí que iba a ser una dosis de 60, otra dosis de 120, ¿se entiende? En cambio, este numerito, yo la verdad no lo decidí, es lo que pasó. Está sujeto a un margen de aleatoriedad, un componente de error, etcétera. Entonces, a ver, para que lo comparen con lo anterior, con lo de ANOVA. En ANOVA teníamos una variable respuesta que era cuantitativa y una variable explicatoria que podía ser cuanti o quali, normalmente es quali, por eso se la llama factor, y que los números no nos interesaban. Ahora los números sí nos van a interesar y van a formar parte del test. Y sí o sí la variable tiene que ser cuantitativa, la variable explicatoria, pero fija en el sentido de que los valores no son aleatorios, sino son definidos por el investigador. Entonces, fíjense que ahí yo hago la descriptiva, como tengo todas variables cuantitativas, puedo describir todo, ¿no? Entonces saco los distintos estadísticos, veo cuánto tengo en promedio de cadmio en tallo, pero en realidad yo no quiero analizar las tres variables por separado, quiero ver las relaciones. Entonces, vamos a ver cómo representamos las relaciones entre estas variables. Esto que vamos a ver ahora, es decir, variable respuesta y variables explicatorias, las dos cuantitativas y ver cómo se relacionan, es lo que se conoce como análisis de regresión. Profe, perdón que te corte. En el ejemplo que vimos que podíamos transformar la variable en logaritmo, que era también aplicando dosis y viendo las colonias que se formaban. En ese caso también se podría haber hecho este método. Exactamente. Y de hecho en la guía está planteado que ese ejercicio lo volvamos a resolver acá como regresión. Ok, entonces sería preferible que lo hagamos de esta forma. Sí. Y lo que quiero que vean es qué se gana y qué se pierde, ¿no? Digamos, si la variable explicatoria es cualitativa, es un factor, regresión no, olvídate. Listo, Perfecto, gracias. Que había que comparar los 3 genotipos por el pH y ya está. Esa no puedo hacer regresión. Pero cuando lo tengo cuantitativa, puede ser ANOVA, puede ser regresión. Entonces, vamos a empezar con el tallo. Lo que les dije recién es univariado, entonces empezamos una variable a la vez, empezamos con el tallo. Y vamos a hacer ese análisis de regresión, un poco de jerga acá, y es que las variables se identifican como y como x. Y va a ser la variable de respuesta,
También la van a encontrar en los libros como variable dependiente, porque depende, o al menos queremos estudiar si depende de otra, y sí o sí es una variable aleatoria. En cambio, la X es la variable predictora, variable independiente, variable explicatoria, y no es aleatoria, es fija. Los valores son fijados. Entonces, bueno, ya lo charlamos. En este caso, I va a ser la concentración de cadmio en el tallo y la X la dosis de cadmio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo describimos los datos? Si esto era una ANOVA, hacíamos un gráfico para ver las medias, para ver los puntos y demás. En análisis de regresión hay un gráfico, paso un poquitito, un gráfico típico que es este, que es el gráfico de dispersión. Es con lo que arrancamos todos estos análisis. Capaz no, seguro que vieron estos gráficos en alguna curva de calibración, en química. ¿Habrán visto cuando tenemos una variable en función de la dosis, por ejemplo? Sí, claro. Y capaz ya hicieron regresiones. Hicieron curvas de calibración, sacaron R cuadrado, esas cosas. Sí, Sí, empíricamente. Capaz con el Excel, ¿hicieron algo? Sí, con el sí, Excel. te lo marca automáticamente el R cuadrado. Exacto. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a hacer es un gráfico de dispersión, donde ponemos, esto no es arbitrario, sino que indefectiblemente acá vamos a tener la I, la variable de respuesta, y acá vamos a tener la variable explicatoria, la X. Y lo que vamos a ver es ver qué pasa con la tendencia. Acá podemos ver que más o menos la tendencia es lineal, ¿sí? Pero ahora fíjense, lo genial de esta técnica de regresión es que nosotros podemos pensar una relación funcional, una ecuación, que nos permita, por ejemplo, predecir la Y en función de la X. En ANOVA no teníamos eso. ¿Se acuerdan que ANOVA era una cosa acá, otro tratamiento acá, otro acá, y lo que mirábamos era media? En cambio ahora nosotros vamos a tratar de estimar una relación funcional. En este caso, la relación que surge es la ecuación de una recta, ¿no? Una relación lineal. Pero acá nos podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Si yo grafico esto, en principio podría haber pasado que yo grafico acá y tal vez la relación hacía así, por ejemplo. Entonces esto ya no es un modelo lineal y hay que modelarlo de otra manera. O podría haber sido una relación de este estilo, una exponencial, ¿sí? Entonces, las dos variables, la Y cambia en función de la X y pueden ser modelos no lineales, una relación no lineal, como esta que le estoy diciendo acá, o una relación lineal, como la que estamos viendo acá. Bueno, nosotros en este curso y en esta clase nos vamos a centrar en relaciones lineales. Pero no quiero que piensen de ninguna manera que dos variables sí o sí se van a relacionar linealmente, ¿no? Este es un caso como el primero que se ve, porque es un caso relativamente sencillo. Las estimaciones son también sencillas, pero está todo este otro mundo, ¿no? De acá, que tendrá otras formas de estimar estas relaciones. Bien, entonces vamos por modelos lineales. Y ahí está. Este es el modelo que vamos a proponer. Fíjense que aparece por primera vez como una ecuación formal. Entonces, lo que vamos a decir, lo voy a completar un poco mejor, pero esto va a ser que la esperanza... Ah, perdón, no. Ahora me acuerdo. Bueno, esto lo que está planteado acá, fíjense, es un modelo que yo lo llamo determinístico. Porque lo que está diciendo esto es que dado un valor de X, por ejemplo, dado una cierta dosis, yo pongo acá dosis, este beta 1, ¿qué es? Sería la pendiente de la recta, ¿no? Exacto, esto es la pendiente, o sea, ecuaciones lineales vienen viendo desde hace mucho, y este beta 0, Ordenada al origen. ordenada al origen.
seguro que lo escribieron de otra manera, no sé, A más X más MX, no sé, no importa, pero si uno ve esta ecuación, no importa el cómo, pero podemos ver que acá hay una constante que no está afectada por la X, y acá tenemos nuestra variable, esto va a ir variando, y el beta 1 va a ir determinando la relación entre esto y esto, ¿sí? Entonces, esta ecuación de acá, lo que tiene, ¿por qué no nos va a servir? Porque esto está diciendo que dado un valor de X, nosotros vamos a tener siempre el mismo valor de Y. Y piénsenlo un poquito con nuestras plantas. Yo puedo pretender que cuando agrego 240 de cadmio en el suelo, todas las macetas tengan el mismo valor, exactamente el mismo valor de cadmio absorbido. Imposible. Nosotros lo que tenemos, este es un modelo determinístico, y este que está acá a la derecha es el modelo que nosotros sí vamos a trabajar, que es un modelo estadístico, porque tiene esto, un término de error aleatorio, de perturbaciones alrededor de una media. Entonces, sin ser muy densa con la lógica que está acá, lo que quiero que entiendan es que ahora vamos a ajustar un modelo. Vamos a ajustar este modelo teórico a nuestros datos, a la muestra, pero vieron que siempre estamos haciendo la contrastación entre lo poblacional y lo muestral, ¿no? Lo teórico y lo que me pasó a mí en mi ensayo. Bueno, nosotros proponemos que el cadmio en el tallo se relaciona con el cadmio que se agregó a la meseta mediante una ecuación de este estilo, mediante una función lineal, con una ordenada al origen, con una pendiente, pero además decimos que, fíjense este dibujito, que lo que está, la parte esta de nuestra ecuación lo que predice es la media de una distribución de probabilidades. ¿Ven? Acá sería, si yo reemplazo X la dosis por beta 1, le agrego el beta 0, me da un valor de Y, eso va a ser el promedio de cadmio que van a tener las raíces de macetas sometidas a una dosis de, no sé, de 240. Pero algunas macetas van a tener menos y otras macetas van a tener más. Estas variaciones es lo que llamamos el error aleatorio. ¿Se entendió, más o menos? No, profe, es medio que me perdí. Esto es que el modelo de la izquierda es irreal, porque esto determinístico quiere decir que dado un valor de X, vos predecís que todas las unidades experimentales van a tener el mismo valor de Y. Dado una dosis de 240, mi modelo dice, bueno, todas las macetas van a tener esta concentración de cadmio. Y yo te digo, no, acá hay biología, acá hay variaciones, no van a estar todas iguales. Entonces lo que vamos a tener es este modelo de la derecha, y es, dado una dosis, lo que vos vas a tener es un montón de valores distintos. Esta normal es esta, ¿no? Acá. Dada una dosis, vos vas a tener un promedio de cadmio absorbido, pero vas a tener una distribución de probabilidades, con algunos casos que van a quedar por abajo y otros casos que van a quedar por encima. Y tu ecuación te va a predecir el valor promedio. Y estas variaciones que están por encima y por abajo es lo que llamamos el error aleatorio. Entonces, sí, profe, ¿y la distribución estándar, digo, el desvío estándar, digamos, que sería para cada punto, eso podría ir variando a lo largo de la recta, en el modelo? Bueno, hay un supuesto, ¿se acuerdan en ANOVA que teníamos un supuesto que De homogeneidad, sí. Exactamente, bueno, acá es lo mismo. Fíjate que esta normal, esta de acá y esta normal, cambió la media. Pero ¿qué pasa con la varianza? Es la misma. Sí. Acá también vamos a tener el supuesto de igualdad de varianza. Es decir, que lo que estamos, este modelo, esta cosita acá tan inocente, que parece tan inocente, en realidad está diciendo que vos proponés que el cadmio en las raíces, absorbido por las raíces, cambia según el cadmio que le agregaste a las plantas, a la maceta. Claro. El epsilon sería la variable aleatoria, digamos, puede ser, ¿no? Sí.
Sería la variación aleatoria dentro de cada dosis. Y entonces después decís que dada una determinada dosis, vos vas a tener una distribución de probabilidades de cadmio absorbido, que es esta normal de acá, cuyo valor promedio va a estar sobre la recta, va a ser este de acá. ¿Sí? Pero vas a tener valores que varían aleatoriamente alrededor de ese promedio. Y esa variable aleatoria va a tener una distribución normal, y todas esas normales van a tener todas la misma varianza. Claro. Es como una normal, una gaussiana cilíndrica, digamos. Sí. ¿Vamos? Siempre va a ser normal la distribución de la variable de respuesta, ¿no? Sí. Al menos es lo que proponemos. Bueno, entonces acá está el modelo de regresión lineal. Ya vimos que es cada cosa, que es psi, que es x, que es beta 0, que es beta 1. Y acá está epsilon, que es el error aleatorio. Es la variación en la variable de respuesta, que no la podemos explicar por la dosis, ¿no? Son variaciones, ¿por qué? Y todas esas macetas tuvieron todas 240 de cadmio agregado al suelo. ¿Y por qué no absorbieron lo mismo? Y tal vez la cantidad de pasto que había en una maceta era un poco más alta que la otra, o tal vez las plantas eran más grandes, o tal vez no era exactamente no eran clones, entonces hay variación genética. ¿Sí? Todas esas razones generan estas perturbaciones. Y a estas perturbaciones les vamos a pedir una distribución normal, con media cero y varianza constante. Estas perturbaciones, no sé, capaz lo vieron en física. ¿Vieron cuando es como cuando uno pesa, usa una balanza y pesa el mismo objeto muchas veces y no me va a dar exactamente el mismo peso? Voy a tener oscilaciones alrededor del verdadero peso. Y esas oscilaciones van a estar centradas en cero, ¿no? Es como que la balanza a veces me va a pesar de más, otras veces me va a pesar de menos. Entonces lo que estamos diciendo es que esas variaciones van a estar centradas en cero. Eso por ahí también estaría relacionado con el teorema del límite central, digamos, como son tantas las variables que están influenciando en los errores que podemos provocar en las mediciones que eventualmente la sumatoria es normal. Sí, sería tal cual, sería como que en la variable respuesta la podemos pensar como la suma de muchísimos efectos distintos. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron en estadística general que la suma de muchas variables aleatorias tiene una distribución normal? Acá lo vimos con el promedio, pero ustedes lo habían visto como ese W, que era sumar muchas cosas con muchas variables aleatorias. Bueno, es parecido a esa lógica. Bueno, entonces tenemos ese modelo. Ahí está la esperanza, la media. Y lo que vamos a hacer es estimar ese modelo. Vamos a estimar una recta, que es lo que hacían ustedes con el Excel. Fíjense que beta 0 y beta 1, como siempre letras griegas, son para los parámetros, y lo que salga de la muestra va a ser un B0 y un B1, y esos van a ser estimadores. ¿Por qué? Porque los calculamos en base a nuestros 20 macetas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace eso de la estimación? Como hallamos la ecuación de la recta, se usa una técnica que es el método de cuadrados mínimos, que lo que hace es como buscar cuál es la recta que tiene la menor suma de residuos al cuadrado. A ver, les cuento qué es eso. Va a ser apretar un botón, ¿no? Digamos, para sacar la estimación de la recta, pero me interesa que entiendan el método este de mínimos cuadrados. Yo tengo que averiguar cuál es la recta, ¿no? Por dónde acá el problema no es matemático, tengo todos estos puntos y tengo que decidir por dónde pasa la recta, la de mejor ajuste. Entonces la lógica, a la que llamamos mejor ajuste, es que vamos a calcular estas distancias verticales, ¿ven? La distancia entre el punto y la recta. ¿Y qué nos interesa? Que esa distancia que se llama residuo, es chiquitita que está acá, queremos que sea lo más chica posible. Entonces el método de cuadrados mínimos, la suma de todos estos residuos le da 0, lo elevamos al cuadrado, estas distancias se elevan al cuadrado y buscamos cuál es el valor de
de ordenada al origen y dependiente que hace que esta sumatoria sea lo más chica posible. Por eso se llama método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Eso se hace, o sea, a partir de esta igualdad que se llama igualdad de Gauss, se diferencia con respecto a B0 y B1 y salen estas dos ecuaciones. O sea, esto es un sistema cerrado. Si yo hago toda esta cuenta morbosa de acá y esta otra de acá, voy a tener el estimador por mínimos cuadrados de la pendiente y de la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Cuando yo estudié esta materia había que hacer toda esta cuenta, no les puedo explicar lo que significa hacer todo esto para sacar la pendiente, había que hacerlo a mano, había que hacer estas restas, esto elevado al cuadrado, y se acababa la clase y estamos haciendo cuentas todavía. Ahora va a ser mucho más sencillo, se puede hacer con el Excel, lo pueden hacer con una calculadora, una Casio. Yo se los voy a mostrar en el Infostat porque tiene una serie de ventajas. Acá están los datos. Yo no lo pude encontrar, lo volví a subir porque no lo pude encontrar en los archivos que había subido. Se debe llamar cadmio. Acá le cambié cadmio fito. Bueno, y les cuento cómo se hace. Van a estadísticas. En estadísticas hemos recorrido un montón de cosas. Todo esto ya lo vimos, en la varianza, bla, bla. Y acá ven que dice regresión lineal. Y acá abajo está regresión no lineal, que era lo que les había mostrado antes. Las funciones tipo que tienen un asíntota o la exponencial, eso va acá. Ahora estamos acá. Entonces vamos a regresión lineal y me dice, bueno, ¿cuál es tu variable dependiente? Vamos a hacer ahora, ¿qué hemos dicho? Ah, tallo, que vamos a empezar con tallo. Entonces mando tallo, variable dependiente y variable regresora, la dosis de cadmio. ¿Sí? La regresora es la X. Le doy a aceptar. Por ahora no miro nada de esto, le doy a aceptar de nuevo. Y ahí está la recta. ¿Ven? Ya la estimó, la graficó. Y acá hizo un montón de cosas. Pero por ahora, miremos acá. Me dice, tengo 20 puntos. Acá aparece el R cuadrado, que lo vamos a repasar, que es lo que quiere decir. Aparecen un montón de otras cosas que por ahora no las vemos. Y después acá abajo están los coeficientes de regresión. Y fíjense que aparece. Donde dice const, constante, es estimación, que quiere decir que esto es la estimación de la ordenada al origen. Es el estimador, la estimación, perdón, de beta 0. Y este otro de acá es la estimación de beta 1, de la pendiente. ¿Estamos? ¿Entendió? Entonces, me da los dos estimadores y además esos dos estimadores también ya, ven acá, ¿qué está haciendo con esos dos estimadores? ¿Qué será esto y qué será esto otro? Te está dando el intervalo entre el cual está comprendido la ordenada, ¿no? Este es el segundo. Es el intervalo de confianza con un 95% de probabilidad. Exacto. El intervalo de confianza, el que pinté, es un intervalo de confianza ¿para quién? Para la pendiente. Para la pendiente. Es el intervalo de confianza para beta 1, no para B1, no es para el de la muestra, como siempre. Así como no es para X rayas, para mu. Esto me está diciendo que el verdadero beta 1 de cadmio absorbido por tallo en estas plantas, no en las 20 macetas, sino en general, la verdadera tasa de absorción va a estar entre 0,67 y 0,84. Ahora le vamos a poner unidades, pero se entiende que ustedes ya tienen incorporado el tema del intervalo de confianza y ahora no tienen la menor idea ni de fórmulas ni de nada, pero ya está, el concepto está, saben qué quiere decir el 95% de confianza y cómo interpretar esto. O deberían saberlo. Bueno, a ver, vamos a interpretar esas cosas. Yo acá se los muestro con fórmulas, ven, está el 0,76 y el menos 19. Entonces con eso, acá, eso está graficado acá. Esta rectita de acá, si ustedes tienen que hacer el gráfico, viene de hacer, yo lo voy a escribir con cadmio en tallo, a que es igual. Si tenemos que hacer una ecuación para hacer este gráfico.
pregunto a ustedes. 0,76x menos 19, 6,03. Perfecto. Va a ser. Yo por una deformación profesional pongo primero el B0. Entonces vamos a poner el menos 19,03 más el 0,76 y en vez de X vamos a poner lo que es en este caso, ¿no? Que es la dosis de cadmio. ¿Están de acuerdo? Esto que está acá, ¿qué es? Esto de acá es una estimación de eso que habíamos escrito de I igual a beta 0 más beta 1 por X más epsilon. Este numerito de acá está estimando a beta 0 y este otro de acá está estimando a beta 1. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí. en este caso, la ordenada de origen tenía un valor negativo y como que la concentración no podría ser negativa. Exacto. ¿Cómo concluir respecto de eso? Este menos 19 lo leemos ¿dónde? ¿En la X o en la Y? En la X. A No. ver. No, en la I. En la Y. En la Y. ¿Te acordás? La ordenada del origen es ¿cuánto vale Sí, I? cuando vale 0. Entonces esto me está diciendo que si yo esto lo bajo me va a quedar por acá, ¿no? Va a cortar negativo. Bueno, y es un valor absurdo porque tal cual como decís vos no puede dar negativo. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es fundamental. ¿Cuál es el rango de este modelo? Este era el modelo que propuse, esta es mi estimación y ahora pregunto, ¿este modelo para qué rango de dosis de cadmio es válido? ¿De 0 a infinito? No. Por ejemplo, vos con este modelo De las que testé, de 60 a 240 creo que era. O no, 300. 500, ¿ven? Este modelo, ¿lo usarían ustedes para predecir qué pasa si agrego 500 miligramos de cadmio? ¿Se animarían a usar este modelo para venir por acá y decir, bueno, si le agrego 500 y extrapolo y va a pasar esto? No porque está por encima del límite superior. Exactamente, digamos, puedo hacerlo, pero probablemente la planta muera, o sea, imagínense, podemos decir cualquier barbaridad. Entonces, estos modelos de regresión, ojo, porque tienen un rango. Y el rango viene dado por las X. O sea que mi modelo, esta ecuación, me sirve para dosis de cadmio entre 60 y 300. Ese es el mismo motivo por el que cuando hago una curva de calibración, más o menos la tengo que hacer dentro de los valores que espero obtener con la medición. Exactamente, porque si vos querés usar una curva de calibración para predecir, no sé, contenido de proteína en función de absorbancia y ponés valores que haces tu curva de calibración y pones todos valores acá, este es tu rango, y resulta que las muestras después te caen para acá, esta curva no te va a servir para predecir lo que pasa acá. ¿Sí? Entonces, el rango es de 60 a 300. Que me dé negativo, la verdad que a mí no me hace ruido, porque esto es que estoy haciendo inferencia acerca del 0. ¿Qué pasa a dosis 0? Y yo la verdad que a dosis 0 no tuve datos. ¿Se entiende? Entonces, la ordenada al origen acá no la vamos a interpretar porque sería una extrapolación. Sí podemos decir lo que quieran entre 60 y 300. Pero no podemos decir nada por encima de 300 ni por debajo de 0. Moraleja. ¿La ordenada del origen nos va a dar siempre cosas raras? No. Si la ordenada si tenemos 0, si el 0 de X está dentro de nuestros valores estudiados, ahí la ordenada del origen tiene que tener un sentido biológico, un sentido en términos del problema. Si el 0 no está dentro del rango, como es este caso, entonces la ordenada del origen es una constante matemática, pero que no me importa que sea negativa, puede dar cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, genial. La pendiente sí la vamos a interpretar siempre. Bueno, quiero que me digan qué es ese 0,76, qué unidades tiene.
El 0,76 tendría unidades también en miligramos sobre kilogramos de cadmio acumulado y se puede interpretar como la cantidad que se absorbe más allá de los mínimos en el tallo. A ver, vos decís que tiene unidades de I, solamente unidades de cadmio, es 0,76 No, perdón. grados. Dale. Para mí tiene la... Ay, para que me hice un matete. Tiene unidades de I sobre unidades de X. Exactamente, esto es la pendiente B1, beta 1, es unidades, es una tasa. La pendiente, acuérdense, es la velocidad, ¿no? Es cuánto cambia I por unidad de cambio de X. Así que va a ser un Que en cociente. este caso quedaría dimensional, porque son dos concentraciones. Sí, pero no es lo mismo miligramo de cadmio en el tallo. No voy a simplificar este miligramo con este miligramo, porque están midiendo cosas distintas. Entiendo. Miligramo de cadmio acumulado en tallo y que se mide por kilo de materia seca, dice ahí. Esto es bastante común en los vegetales, que se seque el material porque si no hay mucha variación por el peso, por el contenido de agua. Y acá abajo por miligramo de cadmio agregado al suelo, ¿no? Por kilo de suelo. Entonces, fíjense, esto me está diciendo, primero me dio positivo, primera gran cuestión, o sea que la relación entre las dos variables es directa. Aumento la dosis de cadmio, aumenta lo que se acumula. ¿Sí? Es decir, que si yo les pregunto, ¿esta planta sirve? Acuérdense la pregunta, ¿no? ¿Tiene capacidad para extraer cadmio del suelo? ¿Sí o no? Sí, porque aumenta la cantidad que tiene la planta cuando aumento la cantidad de cadmio, o sea, parecen estar relacionadas. Exacto. Si me hubiese pasado que yo tengo una cosa así, quiere decir que por más que agregue cadmio en la maceta, la planta no absorbe nada. O si hubiese pasado que empieza a absorber y después cae porque es tóxico, se muere, lo que fuera. Pero acá estamos viendo que tiene una pendiente consistente en todo el rango. Así que tiene propiedades, está sacando cadmio del suelo. Y este numerito me da la magnitud del efecto. Me dice, pero ¿cuál es la eficiencia? Y está removiendo 0,76 miligramos, está absorbiendo, mejor dicho, 0,76 miligramos por cada miligramo de cadmio que agregamos al suelo. ¿Se entiende? Si yo comparase esta planta con otra planta, y la otra planta en vez de 0,76 me da 1,2, por ejemplo, es más eficiente esta. ¿Sí? Está absorbiendo más miligramos del suelo que esta otra. Entonces, la pendiente es un objetivo fundamental del análisis de regresión, porque es una medida de la magnitud del efecto. Así como en ANOVA o en test de T medíamos diferencia de medias, acá vamos a ver pendiente. Y la otra cosa buena es que en todo este rango de estudio estamos diciendo, no importa dónde me muevo de 60 a 61, absorbe 0,76 miligramos. Me muevo de 2,39 a 2,40, absorbe lo mismo. ¿Ven? La pendiente es constante, o sea que esta eficiencia va a ser constante en todo este rango. Bueno. Pero nos da cierto poder predictivo con respecto a la ANOVA, digamos. Exacto, y va a permitir interpolar, que con ANOVA no podías. Por ejemplo, acá vos podrías decirme qué pasa si agrego, no sé, 150. Y 150 nunca lo ensayaste, vos no probaste con 150, pero como acá sacamos una relación funcional, sacamos esta ecuación, nosotros vamos a poder hacer predicciones en todo el rango, que eso en ANOVA no podíamos. ANOVA era, al ser esto cualitativo, era acá una cosa, separado de esto, separado de esto. ¿Se entiende? Entonces la regresión, al tener una ecuación, una relación funcional, nos permite mucha más riqueza en el sentido que podemos interpolar y hacer predicciones para valores que no necesariamente formaron parte de nuestra muestra.
Bueno, entonces, nada, ahí lo tenemos. Y en principio ya está, ¿no? Sacamos una ecuación de una recta. Ahora, todo esto es para la muestra. La pregunta es, bueno, pero con lo que pasó acá, ¿no? En estas macetas, ¿puedo generalizar a todas las macetas? ¿Es significativa están asociadas realmente, significativamente? O sea que hay que hacer una prueba de hipótesis, como se imaginarán, y hay que evaluar de alguna manera qué tan bueno es este modelo. Una cosa que vamos a hacer es calcular los residuales. Esperen un cacho. Vamos a hacer dos cosas ahora. Una es calcular el R cuadrado. El R cuadrado es una medida de qué tan bien está ajustando nuestro modelo a los datos, qué tan bien estamos pudiendo captar la variación de la variable respuesta. Así que es un indicador. Y la otra cosa que vamos a hacer es una prueba de hipótesis. Les cuento lo del R cuadrado. Todo esto, yo hoy hablo mucho, pero después es apretar dos botones y sale todo automáticamente, ¿no? Pero estamos de nuevo discutiendo conceptualmente qué son estas cosas. Algo que vamos a usar para calcular el R cuadrado son los residuales, o los residuos, que son estas variaciones aleatorias que les contaba al principio. Entonces, lo que hacemos es, si por ejemplo quiero calcular cuánto vale el residuo de este dato que está acá, que es este dato que está acá, yo en esa maceta medí 47,7, observé esto, 47,7 miligramos. Esto pasó en la maceta, que es este valor que está acá. No debe ser este. Esto se debe haber movido. No. Bueno, algún moco de acá, capaz pegué otro. Porque esto no es 47. Es un 71. Me parece que pegué, no sé si el de raíz. Estos números de acá no están bien. Podría ser el punto más bajo, o sea, de esa flecha, el de más abajo. El de acá, es verdad. Podría ser. Sí, porque este es el de 84, tenés razón. Gracias. Este de acá. Yo le puse 120 y en una maceta tuve esto, en otra esto, en otra esto. Bueno. Y alguna quedó ahí tapadita. Entonces, ¿cuánto vale el residuo para esta observación? ¿Qué hago? Calculo la predicción del modelo. ¿Qué dice el modelo que debería haber tenido, según la ecuación, cuánto cadmio acumulado? Es esta cuenta que hice acá, ¿ven? Hacemos nuestra ordenada al origen, nuestra pendiente, multiplicamos por 120 y me da 71. Entonces 71 es la teoría, lo que dice mi estimación. Y la realidad es lo de acá abajo. Bueno, la diferencia entre esos dos, la resta, es lo que llamamos el residuo, que tiene unidades, son miligramos, ¿no? Miligramos de cadmio, bla, bla. Entonces, esto que tenemos acá lo vamos a usar para probar el supuesto de normalidad y lo vamos a usar también para ver el supuesto de igualdad de varianzas. O sea, los residuos en los modelos de regresión son críticos para evaluar el cumplimiento de los supuestos. Y también lo vamos a usar a los residuos para estimar la varianza del modelo. La varianza del modelo es una medida de cuánto se dispersan los puntos alrededor de nuestra recta. O sea, ustedes imagínense que si tuviesen una situación así, o misma recta, pero una situación así. ¿No? Se entiende que las rectas, estas dos rectas son iguales, tienen misma ordenada, misma pendiente, pero no es la misma situación. Este modelo, que se dispersa poco, me gusta más que este otro modelo, que se dispersa un montón. Es una curva de calibración, este no me sirve para nada, porque yo entro por acá y digo, vas a tener tal valor, y la verdad que puedo tener un montón de ruido. Entonces, esta variación, que es esto que tenemos acá, se llama varianza del modelo o error del modelo y la estimamos a partir de los residuales, con esta cuentita de acá. Varianza del error o varianza residual.
¿Qué hubiese pasado? Quiero que pensemos un momento, si el ajuste fuese perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviese una cosa así. ¿Qué le hubiese pasado a esto? Que el desvío sería 0, ¿o no? Exactamente, sería 0. Porque miren esto, acá está diciendo lo que observaste y lo que predice el modelo. ¿Cómo serían estos dos valores? Iguales. Iguales. Lo que vi y lo que predice el modelo es lo mismo. Entonces esto me daría 0. Me daría 0 para todos los puntos. Dividido lo que sea, 0. Entonces ahí tendría una varianza del error de 0. Sería un ajuste perfecto. Eso no va a pasar nunca y a medida que nos vamos moviendo para acá es cada vez mayor varianza residual. ¿Sí? La varianza residual, esta que está acá, tiene unidades, va a estar miligramos al cuadrado. Eso es un plomo porque si me da, no sé, 500, no sé si es alto o bajo. Entonces, ¿qué se hace? Se relativiza todo eso y eso es el coeficiente de determinación, el R cuadrado. ¿Ven? Está este número. Eso no me dice nada. Entonces, estandarizamos y tenemos el R cuadrado. El R cuadrado es un termómetro que no puede dar, primero no tiene unidades, lo cual es fantástico porque me va a servir para cualquier situación. Y es comparable, ¿no? Y lo que tiene el R cuadrado es que toma valores entre 0 y 1. Y acá está la formulita, es 1 menos la varianza, como una especie de estandarización de la varianza residual. Nada, si les gusta entender las cosas a través de las ecuaciones, miramos estos dos segundos y es, si el ajuste es perfecto, que era la situación esta de acá, dijimos que esto vale 0, no tengo residuales. Entonces, ¿qué va a pasar con el R cuadrado? ¿Cuánto me va a dar? 1. Claro. ¿Ven? Es 0 dividido cualquier cosa, me da 0, 1 menos 0. Entonces, cuando estamos acá, joya, el R cuadrado vale 1. O un número cercano a 1. O sea, cuando estamos acá, quiere decir que el ajuste es muy bueno. Los puntos se dispersan muy poquito alrededor de la recta. Y después, a medida que esto va subiendo, es cada vez más grande, entonces esto está cada vez más lejos de 1 y nos vamos moviendo para acá. Entonces, si yo tengo algo, no sé, por ejemplo así, con mucho ruido y capaz el R cuadrado me da 0,1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a mover así, entre 0 y 1. La idea es que cuanto más cercano sea 1, mejor el ajuste del modelo. ¿Sí? Y formalmente lo que está explicando el R cuadrado es lo que les puse acá, la proporción de la variación en Y que está explicado por X. Vamos a verlo en el ejemplo. Esperen un cacho, salgo acá. Vamos al infostat. Y acá, en la primera salida de análisis de regresión lineal, lo primero que me da es el R cuadrado, 0,95. Es un lujo asiático esto, ¿no? Un R cuadrado tan alto. Entonces, ese R cuadrado de 0,95, primero me está diciendo que tengo un muy buen ajuste. Está muy cerca de 1. Hay poca variación alrededor del modelo que yo estimé. Y la segunda lectura es que ven que las macetas no tienen todas el mismo nivel de cadmio. Esta maceta acá tuvo un montón de cadmio en su raíz, en su tallo, perdón, esta tuvo mucho menos. Tenemos variaciones en la concentración de cadmio absorbido. Bueno, el 95% de esas variaciones se explican por cuánto cadmio se agregó a la maceta. Esa medida, ese termómetro está genial. Y digo, quiero que lo incorporen. Cuando yo les pida, interprete el R cuadrado de esa manera, como proporción de la variación de Y explicada por X. Es decir, que acá solamente un 5% de la variación en la concentración de cadmio absorbido por las plantas, que no es por el cadmio agregado al suelo, es por otras cosas. Es muy poco. Entonces eso nos está diciendo que nuestra variable predictora es muy buena para predecir lo que le va a pasar a una planta.
¿Se entendió? ¿Puedo repetirlo? Solo el 5% está errado de porcentaje. No está errado, sino que estos son los datos, son como son. Vos lo que estás viendo es de toda la varianza en la concentración de cadmio en tallo. Toda la variación que tenés acá, en esta columna. Variación. Lo que estás diciendo que el 95% de esta variación se la podés atribuir a qué dosis de cadmio le agregaste a la planta. Y el 5% restante es esa variación no controlada que se debe a otras causas, que no son la dosis de cadmio. Y entonces porque la genética no era igual en todas las plantas, y tal vez algunas plantas eran más grandes que otras, tal vez en algunas se regó más que en las otras, no sé, todas esas otras causas que no son la dosis de cadmio. Pero es muy poco. Y eso, Ok, gracias. ay, perdón. Eso lo pasamos a porcentaje mirando el R cuadrado, entonces. Exacto. O sea, vos Ok. mirás el R cuadrado, esto lo pasas a porcentaje y decís es el porcentaje de variación de Y explicado por X. Que sería el porcentaje de variación de acuerdo al tratamiento que le aplicaste. Exacto. Bien, gracias. Y esto, según el área, por ejemplo, si trabajan en un laboratorio, no sé, de química analítica y el R cuadrado menos de 98%, no sé, 95, 98%. En cambio, si están haciendo un experimento a campo, y el R cuadrado me puede dar mucho más bajo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿podrías volver a mostrar cómo llegaste a todos esos resultados con el Infostat, por favor? Es re fácil. Estadísticas. Regresión lineal. Pones quién es Y, pones quién es X y desaceptar. Ya está. ¿Sí? Entonces, Profe, la cuenta acá está todo lo que vamos a necesitar, o casi todo. Sí. ahí el p-valor sería el 0,0352 o el de abajo. El de abajo. Ahora vamos a ver. Hasta acá hicimos la parte de R cuadrado y la parte de entender las estimaciones. Ahora vamos a la inferencia, las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. Bueno, y para las pruebas de hipótesis, voy un momentito acá. No, a este no. A este de acá. Y digo, en las pruebas de hipótesis, ¿se acuerdan que nosotros, no sé, en chi cuadrado decíamos si las variables eran independientes o estaban asociadas? ¿Se acuerdan? No sé, lo de las salidas de los perros se asocian con la presencia de leptospirosis. Después en ANOVA decíamos si las medias cambiaban o no cambiaban, es decir, si no sé, la dosis de ácido endolbutílico tenía efectos sobre el desarrollo de la raíz. Y acá también nos preguntamos si la X incide sobre la Y. Siempre estamos preguntándonos en todos estos modelos si dos variables están asociadas y particularmente si es un experimento, si una variable afecta a la otra variable. Bueno, y entonces ahora quiero que miren esto de acá. Esto que es nuestro modelo, esto que está acá. Y como siempre nos vamos a decir, ¿está asociada o no está asociada? ¿No? La Y depende de la X, la Y no depende de la X. Variaciones en la Y se explican por variaciones en la X o no. En la H0, ¿qué vamos a poner? ¿Que se asocian o que no se asocian? Que no hay efecto. Que no hay efecto. No se asocia. Que no se asocia. Entonces nuestra H0, como siempre, va a decir no hay relación, ¿no? Y, por ejemplo, no depende de X. Para decirlo bien general, después lo pasamos a nuestro problema. Y la H1 va a ser que Y sí depende de X. Es lo que venimos haciendo, ¿no? Para todas las pruebas.
Ahora, que no dependa. Para que y no cambie con la x, ¿qué tiene que pasar? Que la pendiente sea 0. Exactamente. Entonces, decir esto, en este modelo de regresión, quiere decir que beta 1 valga 0. La semana pasada en ANOVA, que y no dependa de x, quería decir que todas las medias eran iguales. ¿Se acuerdan? Ahora lo traducimos y en chi cuadrado quería decir que las proporciones condicionales eran todas iguales. ¿Sí? En cambio, acá quiere decir, si lo expresamos de una forma distinta. O sea, en todo lo que vimos en esta segunda parte, siempre estamos preguntándonos lo mismo, que es esto, relaciones entre variables, pero según el tipo de variables, eso se traduce o en proporciones, o en medias, o en pendientes. Entonces, Y en perdón, sí. en este caso no nos importa el sentido de la relación, solo nos importa que sea distinta de 0, no importa si es positiva o negativa. Exacto. En general podría importarte y podrías hacer una unilateral, pero en general las pruebas estas se hacen bilaterales, o sea, igual versus distinto, como están asociados o no están asociados. ¿Sí? Así que así las Perfecto. vamos Eso sería simplemente para evaluar si es significativo lo que encontramos, porque después sí, me importará el valor de la pendiente una vez que determine que es significativo. Exactamente. O sea, vos probás que hay una asociación significativa, si rechazás H0 decís están asociadas, y después mirás la pendiente y decís, me dio positiva, y puedo estimar que por cada miligramo que le agrego al suelo le pasa tanto al tallo. ¿Sí? Perfecto. Sería como un punto de vista estadístico en un caso y en el otro caso es ya más en el contexto del problema. Te buscás la dirección del cambio. Sí. ¿Y qué más querían preguntar? ¿Alguien más? ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, perdón por interrumpir antes. Acá como en el caso de los que habíamos visto antes, que en el estudio observacional hablábamos de una asociación y en el estudio experimental hablábamos de efecto, ¿acá decimos lo mismo? Exacto. Fíjate que formalmente regresión, formalmente si nos ponemos en estrictos, es solo para experimentos. Porque regresión exige que la X sea fija. ¿Te acordás que acá dijimos que la X es fija? Porque yo fijé los valores. O en el ejemplo de las colonias de la clase pasada, yo también fijaba la dosis de esa sustancia. Entonces ahí va regresión. En un estudio observacional, yo no fijo la X. Por ejemplo, imagínate que yo voy y me fijo, no sé, por ejemplo, lo que se ve ahora es que el mejor predictor de riesgo cardíaco es el diámetro de la panza de la gente. Entonces, yo mido el diámetro de la panza y con eso puedo predecir la probabilidad de que una persona tenga un infarto. Pero yo no puedo hacer un experimento con eso. No puedo tomar gente y asignarle al azar distintos diámetros de panza. ¿Se entiende? Entonces, ahí formalmente la regresión no iría. La regresión es para estas cosas. Igual vamos a ver que como grises, pero entonces sería que si vos estás usando una regresión como acá, vas a decir lo que decimos acá, ¿ves? La variación de y no se explica por la variación de x. O sea, vas a decir que x no tiene efecto sobre la y. Si lo que tenés es un estudio observacional, no vas a hablar de efecto, no vas a decir que una afecta a la otra, porque vos no estás controlándolo, y vas a hablar de asociación. Pero en esos casos, vamos a ver si llegamos hoy, se construye no una pendiente, sino un coeficiente de correlación. Es como que la regresión es para experimentos. Perfecto, gracias. Bueno, Profe, sí. yo le quería hacer una pregunta más. Con respecto a lo que hablamos de la pendiente, si llega a dar prueba significativa, ¿podríamos decir que una pendiente positiva es un efecto positivo y una pendiente negativa es un efecto negativo o no? Sí, sí, porque vos ya dijiste que no vale 0. Ya dijiste que la pendiente difiere de 0. Y ahora ves su estimador, que es lo que sacaste en la muestra, y el estimador te da el sentido de para dónde se movió de 0. Si se movió para la derecha o se movió para la izquierda.
Perfecto, gracias. Bueno, acá está la fórmula de cómo es un test de T, el de la pendiente. El que nos va a interesar es el de la pendiente, entonces vuelvo un momento al infostat. Y ven que acá, todo este renglón, con ese 003, todo esto es constante. Constante, ¿qué quiere decir? Ordenada al origen. ¿Ven? Acá está la ordenada al origen, el error estándar del estimador, el límite inferior y el límite superior, y una prueba de hipótesis para ver si la ordenada al origen difiere de 0. Eso en general, de toda esta línea, lo único que nos va a interesar es este numerito de acá, para hallar nuestra ecuación. La que sí nos va a interesar mucho es la segunda. ¿Por qué? Porque en la segunda tenemos pendiente. 0,76 es la pendiente. Y acá está el límite inferior y el límite superior para beta 1, el estadístico T, y acá tenemos el P de nuestra prueba de hipótesis. ¿Ven? Con este P, ¿qué concluyen? Que hay evidencia significativa para descartar la H0, o sea que sí hay una relación lineal entre X e Y. Muy bien. Y si lo hacemos un poco más ajustado al contexto del ensayo, ¿hay evidencia de qué? De que la concentración de cadmio en las macetas está relacionada, perdón, que la concentración de cadmio que se va a encontrar en la planta está relacionada con la concentración de cadmio que tengan las macetas. Exacto. Y le agregaría la palabra lineal. Está relacionada linealmente con la concentración de cadmio que se agrega a las macetas. Y no es con la que se agregó, no es de nuevo para esta muestra, sino que es en general. Yo estoy describiendo el proceso, más allá de mi muestra. ¿Se entendió? Y la otra cosa que quiero que miren acá, miren este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza me da, la muestra me dio 0,76 la pendiente, ¿no? Que era la tasa de extracción de cadmio del suelo. Pero la verdadera tasa puede ir entre 0,67 y 0,84 con 95% de confianza. ¿Qué número no está contenido en este rango? ¿Qué número interesa? El 0. El 0, exactamente. Entonces, si yo no les hubiera dado esta parte de acá, no les hubiera dado el p-valor, pero les daba el intervalo de confianza, ustedes ya con esto decían, acá sí hay una relación significativa, porque el 0 no está dentro del rango de valores propuestos para la pendiente. ¿Quedó claro? Entonces es lo que decía acá, que hacer la prueba de hipótesis es equivalente a construir el intervalo de confianza y ver si 0 está o no. Y además el intervalo de confianza es mejor porque nos da un rango de valores, ¿no? Para la pendiente. Es más informativo. Bueno, entonces, ya vieron cómo estimar la pendiente, vieron el R cuadrado, vimos también la prueba de hipótesis. Solo una cosita, la prueba de hipótesis vinimos graciosamente, pero como se imaginarán, todo tiene supuestos. Así que acá tenemos supuestos y tenemos el supuesto de normalidad, igual que antes, las distribuciones tienen que ser normales. Tenemos el supuesto de igualdad de varianza, tenemos acá, y tenemos un supuesto de linealidad, pues estamos proponiendo una relación lineal. Bueno, ¿cómo hacemos para estudiar todo esto? Está contado acá. Yo quiero que vayamos al infostat. Profe, perdón, me quedó una duda volviendo a lo de la inferencia. En el caso de que el R cuadrado sea menor, o sea, que muestra mayor variabilidad entre los puntos, ¿no podríamos desconfiar igual un poco del intervalo de confianza? Porque si hay tanta variabilidad entre los datos, puede ser que el intervalo de confianza en ese 5% que queda afuera, el 0 pueda estar, no sé, como que aumenta mucho el error, me parece. No sé si estoy diciendo boludeces. No, pero si tenés un R cuadrado muy alto, mucha variación, tu intervalo de confianza va a ser enorme, porque están asociados. Quiere decir que tenés mucha incertidumbre con respecto a ese modelo. Entonces el R cuadrado
bajo quiere decir que tenés mucho ruido y entonces tu intervalo de confianza es como que tenés mucha variación no explicada, tu intervalo de confianza va a ser muy ancho. Si a pesar de eso no incluyó el 0, eso te está diciendo que tenés pruebas de que a pesar de ese ruido tenés una relación significativa. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a ver los supuestos. Para los supuestos, esto está explicado en la guía de TP y está explicado también acá. Y aparte les va a quedar grabado. Para los supuestos, estamos trabajando con esta variable, hay que calcular los residuos. Entonces, para eso, vamos, estadística, regresión lineal. Todo igual, cadmio, dosis. Bueno, y acá, que antes le habíamos dado a aceptar, donde dice diagnóstico, abren esa pestaña, y ven que acá les dice guardar, le decimos guardame los residuos. Y la otra cosa que vamos a guardar son los predichos. ¿Sí? Residuos y predichos. Le vamos a aceptar. Y ahí fíjense que me calculó, ¿se acuerdan que eran los residuos, no? Esas barritas verticales, ¿cuánto se aleja cada punto de la recta estimada? Y lo tenemos acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos residuos? Vamos a probar normalidad con estos residuos. ¿Se acuerdan que antes nosotros en ANOVA era como si hiciéramos un LBN, no, un Shapiro acá, otro Shapiro acá, otro Shapiro acá? Acá la verdad que no se estila hacer eso porque serían montones de pruebas de Shapiro con muy pocos datos, entonces lo que vamos a hacer es calcular todas esas perturbaciones aleatorias y todo eso debería tener un comportamiento más o menos normal. Como lo que les contaba hoy de las pesadas, ¿no? De cuando estamos usando una balanza y las variaciones aleatorias deberían tener una distribución normal. Entonces con los residuos vamos a hacer lo que ya saben hacer, estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad. Y ahí pongo residuos, voy a aceptar. Y ahí tenemos el P que nos dice que no hay problemas de normalidad. ¿Se entendió? Entonces la prueba de Shapiro, que ya la manejan sin problemas, pero aplicada a los residuos. ¿Y qué son los residuos? Esas variaciones aleatorias. Bueno, listo la normalidad. Segunda cosa que debería probar es la homoceasticidad. Podría hacer una prueba de Levene acá, pero de nuevo, la prueba de Levene no va a ser muy potente porque voy a tener un montón de grupos para comparar, un montón de varianzas, pero con muy poquitos datos. Entonces, lo que se usa mucho en regresión, aprovechando que la variable es cuantitativa, son gráficos. Entonces, les voy a mostrar el gráfico que se usa. Diagrama de dispersión. Y lo que se grafica son los residuos en función de los predichos. Los predichos son los valores acá, ¿no? Que dice la recta. Bueno, me da esta cosa media loca. Quiero mostrar acá. Profe, perdón, eso salió igual sin hacer, salió con la prueba anterior. Ah, tenés razón, lo hace automático. Sí, ni hay que hacerlo. Ahora lo buscamos. Mira, me había olvidado. Gracias. El gráfico que yo recién lo hice manualmente, no lo tienen que hacer, lo hace automáticamente el Infostat. Y les grafica entonces. Este gráfico de residuos se usa un montón y acá ponemos los residuos y acá ponemos las predicciones, los valores de la recta. Bueno, no sé si se dan cuenta, pero esto sería parecido a que si yo pongo X e Y, y acá tengo la recta y acá tengo los puntitos, estos gráficos es como que yo recorto así. Ahora no les puedo mostrar hacerle el gesto, ¿no? Pero es como que me quedo con eso y lo pongo horizontal. Está mostrando eso este gráfico. Está mostrando una línea de 0 y las variaciones alrededor de
como las variaciones alrededor de la línea de predicción. Entonces, a mí lo que me encantaría es que las variaciones alrededor de la línea estimada sean aleatorias, que a veces los puntitos me caigan para arriba, otras veces me caigan para abajo, ¿no? Porque si estamos diciendo que las perturbaciones son aleatorias, no debería haber ninguna tendencia. Entonces, este es un buen gráfico. Esto es lo que nosotros esperamos que pase cuando hacemos el gráfico de residuos versus predichos. Y después espero también que el ancho con el que se dispersan los puntos sea más o menos parejo. ¿Ven acá? Es como que tenemos puntos por arriba y por abajo y la dispersión se mantiene constante a lo largo de todo el recorrido. En cambio, fíjense este otro gráfico. Si cuando ustedes hacen ese gráfico, observan esto, ¿qué les está sugiriendo este gráfico? ¿Qué Que supuesto? varía, que la dispersión está variando con X. O sea, en algún momento de la concentración del cadmio, en este caso particular, la dispersión sería mayor. Exacto. Y entonces, ¿qué supuesto no se estaría cumpliendo? La normalidad, no, la homogeneidad. Exacto, de las varianzas, la homogeneidad de varianzas. ¿Se entiende? Porque esto es como si yo acá tengo una normal, acá tengo otra normal con más variación y acá tengo otra normal mucho más variable. Entonces, si tienen este efecto embudo dice que las varianzas no son iguales. No se estaría cumpliendo la homocedasticidad. ¿Quedó claro? Entonces, efecto embudo, yo lo que quiero es que no haya patrón y que la variación sea más o menos constante. Si tengo embudo, me está diciendo que la varianza no es constante. No se cumple el supuesto de igualdad de varianza. Y después, la otra cosa que me puede pasar es un patrón como el de acá abajo. Acá me está diciendo que las variaciones, esto es como si fuera, acá está la recta de regresión que ustedes estimaron, ¿no? Me está diciendo que las variaciones, las perturbaciones aleatorias a veces son positivas, otras veces son negativas, como que no están al azar, como acá, arriba y abajo. Y acá no es un problema de varianzas distintas, porque fíjense que la variación, el ancho es más o menos el mismo, ¿no? Bueno, cuando tienen este gráfico, el problema es otro. Y esto es fundamental hacer esta inspección gráfica porque no hay una prueba que detecte esto. Si ustedes tienen eso, fíjense, serían los casos. Imagínense que cuando ustedes hacen el gráfico, tienen una cosa así más o menos. Esta es la función. Y ustedes vinieron y estimaron la recta, porque nada, es apretar botones y eso lo va a hacer. Y cuando estiman la ecuación de la recta les va a dar así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me salió medio... No está tan marcado lo que yo quisiera, pero digamos, imaginemos que la función no es lineal, entonces va a pasar que los residuos no van a estar al azar por arriba y por abajo, van a tener patrones en los residuos. Cuando pasa esto, cuando tienen estos patrones, quiere decir que la regresión no es la relación entre las variables no es lineal. Nosotros estamos queriendo ajustar una recta, pero en realidad no es una recta. ¿Sí? Incluso en el caso B, porque el caso B por ahí podría ser lineal. Este es lineal, porque fíjate, para ver si es lineal o no, es si está parejito arriba y abajo. Claro, está bien, sí. Entonces, esto es lineal, acá no veo ningún problema, pero no es homocedástico. Este es homocedástico, varianza es constante, pero no es el modelo lineal no es el mejor para estos datos. Quizás se podría hacer una prueba T con la media cero de los residuos. Te va a dar siempre cero, porque matemáticamente te va a dar cero. O sea, todos estos residuos de acá positivos se van a compensar con los negativos. Ok. Sí. Así que no te va a servir esto. Bueno, y la otra cosa que vamos a chusmear en estos gráficos es si aparecen datos atípicos. O sea, tenemos todos los datos por acá y de golpe apareció uno muy arriba, muy abajo. Eso es un dato atípico que la verdad que son un dolor de cabeza porque pesan mucho, pueden pesar mucho en las estimaciones.
Bueno, entonces acá vamos a ver Bueno, Sí. una pregunta. Con respecto a los datos atípicos Sí. o a los outliners, ¿es correcto eliminarlos? Que en algunos casos he visto que se hace y se dice, bueno, este dato como es atípico, no lo consideremos porque por lo que sea. No. Lo primero, en particular, lo primero que vas a querer hacer es identificarlos, saber que tenés datos atípicos. Y ya vieron cómo con este gráfico. Ahora, si el gráfico me dice que es atípico, ¿por eso lo tengo que sacar? No, la verdad que no. Debería analizar las circunstancias, si hay algún registro de alguna situación atípica. En las curvas de calibración no es tan raro, porque normalmente se hace por triplicado, medio para desempatar. Entonces, si tenés dos valores muy parecidos y otro que nada que ver, sacás el raro. Pero cuando estamos en una investigación, los atípicos pueden resultar información valiosísima y ser más interesantes que el resto de los datos. Entonces, de ninguna manera hay que anteponer la técnica a lo que es el proceso. Entiendo. Gracias. De nada. Bueno, fíjense acá. Está bien que no tienen toda la experiencia. El estadístico, el Infostat, lo que hace es hacer el gráfico automáticamente y tira dos líneas de corte, como para que pensemos que dentro de estas dos líneas está como el 95% de los valores esperados. O sea que si un dato sale por fuera de estas líneas rojas, lo podemos considerar dato atípico. Acá no lo tenemos. Un embudo manifiesto tampoco lo tenemos. Y todos los datos arriba, todos los datos abajo, capaz acá faltaría algún dato, pero la verdad nada raro. O sea que con este gráfico podemos decir que no hay problemas con los supuestos de homoceasticidad. Pero no se parece al que decía que era lineal, pero no era homoestático, porque se ve bastante variable en el eje de la SI. Mira, esto es... Cuando hay pocos datos, uno ve fantasmas por todos lados, porque encontrar un huequito es re común. Entonces, tampoco se obsesionen. Yo a veces lo que hago para saber si estoy muy mal es como hacer esto. Así. Y entonces ver si tengo con esto que me muestra el patrón de distribuciones. ¿Tengo embudo? O sea, tiende a ser mucho más grande la dispersión en algún punto. Acuérdense el gráfico que hemos visto antes, ¿no? Que era una cosa así. ¿Me pasa eso? No, la verdad que no. Después, tengo, como habíamos visto en el gráfico de antes, que los residuos están así, o sea, todos positivos, todos negativos. Y yo puedo decir, y acá no hay nada, pero mira, si acá te hubiera aparecido un punto, ya está, un solo dato acá, ya no estaríamos teniendo esta conversación. O sea que no hay algo muy grosero. Eso era lo que evaluaba la linealidad. No parece haber problemas muy marcados. En la guía tenemos algunos ejemplos de situaciones muy extremas y esto es, ustedes están empezando, entonces si yo les planteo una situación que no cumple, va a ser algo muy grosero, se van a dar cuenta. No una Ok, sutilidad. gracias. Y en el caso de que no cumpla, ¿no hay forma de salvarlo? Bueno, si el problema es que no tenés linealidad, es pasarte, viste que habíamos visto la regresión no lineal. Si tenés una función que es exponencial, nos vamos a modelos no lineales. No lo vamos a ver nosotros acá. Si tenés heterocedasticidad, está frita, o sea, no lo podés arreglar, salvo que apliques alguna transformación con la del logaritmo que vimos la clase pasada. Y si no tenés normalidad, no tiene arreglo. Hay métodos no paramétricos, pero la verdad que no los vamos a ver. Sí, acá también cuenta lo del teorema central del límite, cada grupo mayor a 30 hay normalidad. Pero necesitas que cada grupo, o sea que sería que para cada dosis hayas puesto una cantidad importante de macetas. Sí, no es probable, pero en caso de que tengamos algún ejemplo en ese caso, cumpliría, aplicaría en realidad. Sí, Gracias. exactamente.
Bueno, entonces, esto se los cuento después. Acá está el paper donde saqué estos datos, pero fíjense que hacen una lógica parecida a lo que estábamos viendo nosotros. Y lo que quería era que vieran qué pasa con el cambio de la raíz. Si graficamos esto, cambio de la raíz. Si yo hago una regresión ahora con la otra variable, hago estadísticas, regresión lineal, saco todo esto y ahora pongo cambio de la raíz en función de la dosis. Le doy a aceptar. Y ya que estoy acá, guardo los residuos. Y doy a aceptar. Bueno, acá tenemos la regresión. Bueno, no parece mal, ¿no? Más o menos. Miro el R cuadrado, me dio bien, 0,92. Las estimaciones, la ordenada al origen, la pendiente, da significativa, la relación. Ahora, miren esto que tenemos acá. Y lo vamos a comparar con el otro. Si no lo borré. Vamos a hacer algo de magia acá. Bueno, fíjense, ¿qué vemos acá? Pareciera ver las dos cosas, porque es como una sonrisa. O sea, hay variación en la varianza y además hay como si no se ajustara a la linealidad. Exactamente, acá tengo los dos problemas. Ven que acá varía poco, los 4 puntos varían poco y acá también, y acá varían un montón, y acá también varían mucho, y acá algo intermedio. Entonces, esto ya me está sugiriendo que tenemos, no es el embudo, no es esto, pero es una situación donde la variación no es constante. Que acá no teníamos ese problema. ¿Ven? Que acá más o menos teníamos la misma variación. Entonces, acá me está diciendo, tenés problemas de heterogeneidad de varianzas. Y además, yo veo que acá no hay ningún punto. Miren, todo este tratamiento no hay ningún punto por debajo. Acá tampoco hay ningún punto por debajo de 0. Y acá, de los 4 puntos, 3 están de un lado. Y acá también. Es como, esto ya me está mostrando que hay un patrón. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Y que la relación no es lineal. ¿Se entiende? Entonces, cambios en el ancho hablan de heterocedasticidad. Y zonas sin datos, que están concentrados de un lado del otro, hablan de falta de linealidad. Entonces, lo que me está diciendo esto es que para el caso de la raíz, y tal vez me conviene ajustar un modelo no lineal, que no lo vamos a ver, pero es para que se entienda lo que dice acá, ¿no? Para una teníamos la recta y para el otro, para el tallo, y capaz es una cuadrática, no sé. ¿Sí? Profe, perdón, ¿y cómo probamos la linealidad? ¿También con ese gráfico? Exacto, con lo que vimos recién, con los patrones. Bueno, ¿más o menos entendió? Profe, Sí. ¿cuán robusto es el modelo frente a datos aislados, outliers? Muy mal, o sea, si es un dato muy atípico te puede pifiar mucho. Les quiero mostrar esto. Miren acá tenemos una regresión, están los puntos y yo ajusto, aplico infostat, lo que fuera, y me da esto que les muestro ahí. ¿No? Me da esta recta. ¿Ven este punto de acá? Si hago el análisis, seguro que me va a dar que es un outlier, que es un dato atípico. El R cuadrado me da de 0,52. O sea que estoy explicando, con este modelo, con la ecuación roja, explico el 52% de la variación en la I. No es gran cosa. O sea, está bien, pero no es O.
¿Qué va a pasar cuando si yo saco este punto? ¿Qué les parece que va a pasar? Va a aumentar bastante el R cuadrado. Exacto, porque se acuerdan que el R cuadrado era como inverso a los residuos. Este dato de acá tiene un residuo enorme. ¿Lo ven que se aparta un montón de la predicción? Entonces cuando haga el gráfico ese de los residuos, me va a saltar este como dato atípico, está aportando mucho residuo, y entonces cuando lo saque, los residuos van a ser más chicos y el R cuadrado va a subir. La ecuación de la recta, la pendiente, ¿les parece que va a cambiar mucho? No, la ecuación no. No, exacto. Entonces, mira, acá está, saqué ese dato, y de volar un solo dato pasamos de 0,52 a 0,89 por un dato. Y si miran, las rectas son muy parecidas. ¿Sí? Entonces, este dato es un dato atípico. Es un dato que tiene un residuo muy grande, y lo que hacen estos datos atípicos son empeorarte los indicadores de ajuste. O sea, te bajan el R cuadrado, capaz el P de la prueba no te da significativo porque tenés mucho error, pero en general no afectan a las estimaciones de la pendiente y de la ordenada al origen. Ahora miren este otro. Tengo toda esta nube de puntos, este punto de acá. Yo pongo el infostat y me estima, ¿no? Si yo le pido, me hace las cuentas, me ajusta esta recta. Este dato acá, ¿es un outlier? ¿Va a saltar con un residuo muy grande? ¿Qué les parece? ¿Cómo va a saltar? Probablemente no, porque no está muy alejado de la recta roja predicha. De hecho, si yo esto lo prolongo acá, hasta puede ser que pase, o sea que este dato de acá tenga un residuo de 0, sea un dato perfecto, que no se alejó de la recta. Eso pasa porque cuando tenemos datos muy alejados en la X, se dice que son datos con mucha palanca, como que fuerzan a que la recta pase por ese dato. Pero esto formalmente no es algo que va a saltar con el gráfico de outliers, porque no va a salir como un dato raro. Bueno, el R cuadrado acá nos da de 0,67. Si vuelo este dato, miren lo que pasa. Pasa una relación que aparentemente era directa, pasa a ser inversa. No es que me cambió un poquito la pendiente, me invirtió el signo de la relación. Y además el R cuadrado bajó un montón. Entonces ahora veamos criterio versus indicadores estadísticos. Si están en esta situación de acá, ¿con cuál de los dos se quedan? ¿La izquierda o el de la derecha? Con el de la derecha. Con el de la derecha, tal cual, porque esto de acá estamos diciendo que hay una relación, y esto está sustentado por una única observación. No es creíble, ¿no? Que si saco una maceta, pasó de ser relación directa a ser relación inversa. Yo eso no lo compro. Bueno, estos datos que tiene, este dato de acá, que es un dato que tiene mucho efecto según si está o no está sobre las estimaciones de los coeficientes de la recta, se llaman datos influyentes. Es otro tipo de situación que